¿Cómo está, don Aurelio? ¿Estamos ¿Qué tal? hablando de un desabastecimiento o de un racionamiento frente a esta deflagración ocurrida justamente en uno de los ductos en la zona de la Convención en el Cusco? Sí, es un racionamiento en este caso, ¿no? Debido a una emergencia, como se sabe, ha habido pues esta deflagración, ¿no? De la tubería que viene de Camisea, ¿no? Más o menos hay en Megantoni, en el Cusco, en la Convención. Entonces, ¿qué ha pasado? Que digamos esta perturbación del transporte de tanto del gas como de los líquidos de Camisea, ¿no? Ha perturbado en este caso el suministro porque ha tenido que por seguridad pública ha tenido que cortarse en este caso, ¿no? Porque se han visto, como ustedes seguramente han visto las imágenes, Ujú. ¿no? La llamarada esta gigantesca, ¿no? En la zona esta. Entonces, lógicamente, ese era un peligro. Entonces, lo primero que se hizo fue cortar el suministro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha quedado en la tubería en este caso, eso es lo que en este caso se está racionando, ¿no es cierto? Eso es lo que ha ocurrido. ¿Por qué razón? Porque simplemente no está funcionando, pues, digamos, Camisea en este momento, sino simplemente sería lo que queda en la tubería. Ahora, eso que queda en la tubería, ese gas, entonces ese es el que se está racionando, como decíamos, y hay una prioridad que ha sido establecida ya hace algún tiempo, porque no es la primera vez que ocurre este Ujú. percance, ¿no? Entonces, hay un racionamiento de acuerdo a la norma. Y la Claro. norma establece que los primeros que tienen que tener prioridad son los domicilios, o sea, todo lo que corresponde en este caso al gas natural domiciliario. Ujú. Luego de lo cual viene el transporte masivo, ¿no? Entonces, el transporte masivo, ya ves, por ejemplo, el metropolitano, o sea, todo es transporte público masivo. Entonces, esa es la prioridad. Entonces, como solamente hay 70 millones de pies cúbicos de 1.500 que producen Ah, normalmente 70. cada día, entonces definitivamente tiene que racionarse. Se ha Ujú. cortado, por supuesto, la exportación también, ¿no? En este caso, y digamos, las eléctricas, por ejemplo, ya no pueden utilizar el gas, pero sí hay el gas, va a haber el gas, ¿no es cierto? Pero lógicamente en cantidades limitadas en este caso a lo que sería, o no es que sería, sino que es el consumo domiciliario y el del transporte público masivo. Claro, ahora, señor Ochoa, lo que usted nos menciona es preocupante porque nos dice que no es la primera vez que ha sucedido este hecho. Ahora, ¿estamos frente a fallas estructurales de la red de transporte de gas? No, no, no. Ahora, no es que ha sucedido seguido, ¿no? Lo que ha sucedido seguido es en el caso del oleoducto norperuano. En el caso del gasoducto, todo lo que viene de Camisea, han ocurrido, pero percances, digamos, distantes en cuanto a tiempo se refiere. Pero como le decía, no es la primera vez. Por ejemplo, también ha tenido que suspenderse, ¿no es cierto?, el suministro de gas cuando ha estado en mantenimiento la planta, ¿no? Entonces, eso no es un accidente, sino es el mantenimiento obligatorio por razones de seguridad. A eso me refería, digamos, en los cortes que han habido. Ahora, de todas maneras, claro, la preocupación es, oiga, pero esto, ¿cuánto va a durar? Ujú. De acuerdo al comunicado y de acuerdo al cálculo que se hace respecto a la reparación en sí, esto debería durar 14 días, ¿no? O sea, justamente se ha puesto hasta el 14 de marzo. Ujú. Entonces, podría ser antes, inclusive si es que, digamos, se llega a resolver, están haciendo todo lo posible y las autoridades están precisamente haciendo seguimiento, están sobre el terreno, observando, sobre todo el supervisor de la energía, entonces está, digamos, sobre el terreno vigilando esta situación y lógicamente ya hay una amplia experiencia por parte de las empresas, en este caso, respecto a lo que es el transporte de gas. No, entonces ya digamos, una tubería muy, muy moderna, no, o sea, no Ujú. es el caso del oleoducto norperuano, ¿no? En este caso Claro. es, digamos, de posterior construcción, por supuesto, ¿no? Entonces está con la última tecnología y eso permite justamente, digamos, alertar a tiempo, ¿no? Para que no vaya a ocurrir, pues, ningún accidente y felizmente no tenemos que lamentar ningún Ujú. accidente, en este caso mortal, ¿no? Ni tampoco de heridos, ¿no? Ha sido una cosa que ha ¿Qué, sido controlada, qué pero es lo, lamentablemente, bueno, ya hemos visto la llamarada esta gigantesca sí, a través de la televisión. ingeniero Ochoa, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿A qué responde esta deflagración que fue reportada el domingo por la tarde y que ya se ha conocido Sí, ayer? estaban en plenos trabajos de mantenimiento y al Ujú. parecer, en este caso, de repente ha sido, pues, todavía no se sabe exactamente, no hay un comunicado oficial con relación a ello, pero se estima que puede haber sido una manipulación errada, podría ser, Ya. entonces que ha,
producido pues esta situación. Ahora, recordemos también que en toda esa zona, el caso de las precipitaciones fluviales, recordemos que es una zona selvática, ¿no? Entonces, todo eso influye sobre el terreno, en fin. Lo principal que en este caso es una advertencia, ¿no es cierto?, a los operadores respecto a todo lo que hay que tomar en cuenta, porque, como usted sabe, precipitaciones tan grandes, tan fuertes como las que se están produciendo, y estamos viendo pues el caso hasta de la costa, ¿no? El caso de Arequipa, en fin, el caso del norte. Bueno, en el caso de la selva ni quiere decir que siempre hay precipitaciones, pero en este caso han sido mucho mayores, ¿no? Entonces todo eso ha debido influir. Entonces es probable que haya habido una pequeña fuga, una pequeñísima fuga de GLP o de gas, de líquidos de gas natural, y eso, digamos, hasta un celular podría eso haber permitido una situación como la que hemos visto, ¿no? Pero felizmente, como le digo, dado que ya los operadores, en este caso, tienen experiencia con relación a esta temática, entonces han reaccionado y no ha habido, felizmente, pues que se sepa que lamentar heridos o fallecidos, ¿no? Ahora, señor Ochoa, la realidad hoy en día que tenemos en Lima capital es preocupante porque tenemos alrededor de 250.000 taxis y muchos de ellos se han convertido a GNV. ¿Qué va a pasar con este sector de la población? ¿Van a tener que usar otro tipo de combustible o van a verse afectados también frente a esta situación? Eso es cierto, y como le digo, sobre todo que es más masivo el caso de lo que es el transporte público pequeño, sea el caso de los taxis, el caso de los mototaxis, en fin, ¿no? Lógicamente es una situación de todas maneras preocupante, pero felizmente que no es una cosa que va a continuar, ¿no? Entonces esto debe resolverse en menos de, bueno, en este caso ya en 12 días más, ¿no? 12, 11 días. Esperemos que sea antes inclusive. Ahora, lo que pasa con los vehículos, recordemos que son sistemas duales. Entonces pueden utilizar el gas natural o pueden utilizar combustible, ¿no? Sobre todo gasolina. Entonces, si no hay gas, simplemente hay gasolina. Ahora, es cierto, esto va a repercutir en la economía, es obvio, pero esto es muy temporal, o sea, felizmente restringido, y como le digo, las autoridades lo que están tratando es de que esto se resuelva lo antes posible, dada la digamos, la incidencia que hay sobre todo el transporte vehicular y el número que usted ha señalado. Sí, pues inclusive algunos calculan que son más de 300.000. Entonces es una, no, digamos, una población bastante grande, ¿no?, que utiliza en este caso el GNV, ¿no? Pero bueno, es una situación de emergencia. No es la primera vez que ha ocurrido, eso también es cierto. Hubo una situación parecida cuando, como le digo, hubo el mantenimiento hace 2 años, me parece 2, 3 años, el mantenimiento de la planta Malvinas, ¿no? Por obligación, o sea, digamos, son periodos, ¿no?, que no pueden evitarse, ¿no? Entonces, por seguridad en este caso. Ahora, pero de todas maneras, lo que hay que tranquilizar es que no es una cosa indefinida, esto, digamos, se debe resolver los próximos días. Como le digo, lo máximo se ha estimado en estos 14 días, hasta el 14 de marzo, ¿no? Correcto. Ingeniero, en cuanto al abastecimiento del GLP, el otro gas también que forma parte de la matriz energética, ¿hay algún problema con ello o sí en ese caso es normal? Bueno, felizmente hay existencias, ¿no es cierto?, que todavía permiten precisamente afrontar, ¿no?, la demanda del GLP. Entonces hay en otras palabras, hay reservas en este caso. Normalmente son para 15 días, entonces hay, digamos, claro que repercute porque también ha sido cortado en este caso la producción, pero acá sí más bien habría que señalar que adicionalmente a la producción de camisea, hoy ya estamos importando aproximadamente el 30% de nuestro consumo. Entonces, es, digamos, un combustible que puede importarse, ¿no?, sin problemas. Si es que no produce camisea, pues se importa nada más. El caso del gas natural es diferente, ¿no? No es la misma situación que el GLP. El GLP sí lo podemos importar y lo importamos en este caso, ¿no? Claro, ingeniero. Ya estamos importando de hace tiempo, antes de este accidente, ya estamos importando un 30% más o menos. Ingeniero, le voy a pedir que nos acompañe unos minutos porque estamos atendiendo el llamado de nuestra unidad móvil donde se encuentra Silvia González adelante, a esa hora. Por favor. Un ratito. Silvia, te escuchamos.
Nacional. En la noticia, compañeros, recorremos grifos del distrito de San Martín de Porres, donde se observan también largas colas para poderse abastecer, especialmente estos vehículos que son de sistema dual, queriendo también abastecerse aunque sea de determinada cantidad. Son cerca de 30 vehículos que estamos observando a lo largo de la avenida Perú, pero también los transportistas nos están señalando que hay grifos en los les quieren duplicar el precio del GNV, ofreciéndoles a 3 soles, 3.50, entre otros. Y hay que tener también presente que Usinelmin va a realizar también sus operativos de control en este tema en diferentes grifos donde se está especulando con el precio. Hay otros grifos en los cuales no se está vendiendo y hay los carteles justamente de aviso y advertencia de no la venta de GNV a raíz del problema por el cual ya se informó a través de Radio Nacional. Están también algunos grifos solo vendiendo los otros combustibles y las alternativas, donde también se está generando las largas filas. Silvia González, Radio Nacional. Perfecto. Bien, ese es el panorama entonces en los grifos. Ingeniero Aurelio Ochoa, usted nos contaba que hay reservas de GLP. ¿Por qué no ocurre lo mismo con el GNV? Que haya una reserva ante cualquier emergencia o situación difícil que pudiera registrarse en el territorio peruano. Porque, por ejemplo, un terremoto en la zona de Camisea podría también de alguna manera afectar los ductos. Claro, muy buena su pregunta. Recordemos que lo que justamente estamos utilizando en este momento es la reserva. Pero claro, la que ha quedado, o sea, el gas que está en la tubería. Claro. O sea, ojo, ya ha sido cortado el suministro del yacimiento de Camisea, pero el gas existe en la tubería, y eso que existe en la tubería, ¿no es cierto?, esa es la reserva precisamente, porque, digamos, en el caso de los grifos, por ejemplo, de igual manera, ellos tienen acumulado, ¿no es cierto?, el GNV. Ya, digamos, hemos visto que ayer han estado, y hoy día todavía siguen algunos, muy pocos, por cierto, despachando, lo que significa que sus reservas se están, digamos, extinguiendo. Pero en el caso de del otro gas, el que les señalaba que está racionado, es justamente, es la reserva la que estamos utilizando, no es el caso de que está fluyendo del yacimiento, o sea, es lo que queda en el tubo. Eso es lo que estamos en este momento racionando, o están racionando, ¿no es cierto? Son alrededor de 70 millones de pies cúbicos diarios para poder consumir, pero recuerde que lo que trae el ducto es 1.500, entonces es una dimensión pues muchísimo más grande, ¿no? 20 veces más. Pero en fin, estamos consumiendo la reserva, ¿sabes? Eso es cierto, pero toda reserva, como usted comprenderá, tiene limitaciones, ¿no? Correcto. Así es. Volumétricas en este caso, claro. Y en el tiempo también. Ingeniero, ¿usted considera que se debería acelerar las inversiones en infraestructura o almacenamiento respecto a esa modalidad de gas para evitar crisis similares? El caso del gas es un poquito más complicado. Entonces tendría que licuificarse, ¿no? Y eso se hace en Melchorita, por ejemplo, ¿no? En la planta que está en Cañete. Y ese es el gas que se distribuye, el gas licuefactado. O sea, no es el GLP, sino el mismo gas natural, pero que ha sido convertido al estado líquido, ¿no? Entonces, ese gas se produce en Melchorita, en Cañete, y ese es el que va justamente hacia el sur, Arequipa, Moquegua y Tacna, y al norte, a todo el norte, ¿no? Hasta Piura. Correcto. Perfecto. Entonces, digamos, en este caso hay esa situación. Ahora, digamos, hacer almacenamiento del gas, ¿no? En lo que podría más bien sí hacerse es más factibles en el caso del GLP. Allí sí tenemos efectivamente también limitaciones en cuanto a capacidad, o sea, de almacenaje. Entonces, bueno, eso es lo que faltaría para lo que es el GLP, pero el gas natural sí, claro, es bastante difícil, digamos, como usted comprenderá, se volatiliza rápidamente, ¿no? Claro. ¿No? Entonces es un poquito difícil hacer, salvo que sea como gas natural liquefactado, pero para eso necesita un procesamiento, y el procesamiento se hace en Melchorita y es bastante complicado. Para que tengamos una idea, para poder liqueficar ese gas natural que viene de Camisea en Melchorita, tiene que estar a menos 160 grados centígrados. O sea, es una temperatura bajísima, ¿no? Entonces, se reduce, se comprime ese gas, ¿no? Entonces, ese es el gas natural liquefactado. Claro. Entonces, ese es el que sí se puede transportar en camiones y va, como le decía, va hacia el sur o hacia el norte, ¿no? Por la costa.
Ingeniero Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, muchas gracias por esta comunicación con Radio Nacional y explicarnos en detalle qué cosa es lo que viene pasando frente a esta crisis que hoy en día se presenta en los diferentes grifos de nuestra capital. Que tenga un buen día. No, sí, de igual manera, siempre a las órdenes de Radio Nacional del Perú. Gracias. Muchas gracias a usted. Son las 7 de la mañana.